www.unidiversidad.com.ar. Recuerden, es el portal de los medios de la universidad donde ustedes van a encontrar mucho contenido y por supuesto las notas que hacemos aquí en Apuntes también las van a encontrar en ese lugar. Dijimos que vamos a hablar de asesoramiento jurídico, justamente es el que lleva adelante la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo, y para hablar del tema tenemos como invitada a la doctora Blanca Mallone, a quien tenemos en el estudio, y primero le vamos a dar la bienvenida. Blanca, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas ¿Cómo tardes. te va? Yo te voy a tutear, Blanca. Sí, por supuesto. No hay problema, no hay problema con eso. Bueno, contanos de qué se trata esto de los consultorios jurídicos, que son gratuitos además de la Facultad de Derecho. ¿Con qué intención trabajan ahí en los consultorios? Los consultorios surgieron en el año 2004 con la intención de hacer llegar a una parte de la población, que es quizás personas de escasos recursos, el asesoramiento jurídico que necesitan para diversas situaciones de la vida en las que se ven envueltos y que quizás por no tener los medios para contratar a un abogado particular, quedan sin saber cuáles son sus derechos o cómo tienen que actuar. Entonces, es un espacio que se desarrolló a través de la Secretaría de Extensión y Vinculación de la Facultad de Derecho y realiza justamente este trabajo de llegar a la comunidad cuando la comunidad lo necesita por razones que escapan a sus posibilidades. Por ejemplo, un tema económico sería una pena que la gente no pudiera conocer y hacer uso de sus derechos y de las herramientas que tiene solo por cuestiones económicas. Llegan muchas, se me ocurre pensar que, bueno, ya tiene una trayectoria esta posibilidad a través de este asesoramiento. ¿Cuánta gente ustedes, si llevan una contabilidad, se ha acercado, han tenido la posibilidad de cómo trabajan, hacer un seguimiento, se termina resolviendo la situación o son un nexo? ¿Cómo funcionan ustedes? Bueno, nosotros atendemos aproximadamente 600 consultas por año, sea por vía telefónica o presencial. Y es muy importante la pregunta que me haces porque me interesa destacar que los consultorios jurídicos gratuitos tienen solo como finalidad asesorar y evacuar dudas de las personas que llegan a nosotros. No tomamos los casos, por eso son consultorios gratuitos, no los tomamos para nuestros estudios particulares, ni yo ni ninguno de los especialistas que trabajamos ahí, ni tampoco podemos derivarlos a determinado profesional. Y eso es muy importante que la gente lo sepa, pero también es importante que sepa que, sea que tenga esa inquietud y todavía no haya consultado a un abogado o que ya esté consultando a un abogado, puede acercarse a los consultorios para ver si esa causa va como corresponde y si se están cumpliendo sus derechos o no. Es como, por ejemplo, cuando vamos al médico y queremos una segunda opinión. En ese caso, si ya empezamos a hacer un trámite, ya consultamos con un abogado, por ahí ir a los consultorios de asesoramiento jurídico nos permite eso, ¿no? Tener esa segunda opinión que tal vez necesitamos. Exactamente. O evacuar dudas que quizás el profesional, por exceso de trabajo o por su propia manera de ejercer, muchas veces no evacúa al cliente y el cliente se empieza a sentir frustrado, y debemos recordar que la relación entre el profesional y el cliente es una relación de confianza. Si el abogado no contesta o no, no atiende las inquietudes del cliente, el cliente se siente desamparado. Entonces, bueno, estamos para ayudar lo más que podamos. Es muy bueno eso que decís, Blanca, porque me imagino que tal vez alguien que nos está viendo ya tiene un abogado o una abogada y tal vez tiene esta situación, ¿no? De que hace alguna consulta, no tiene la respuesta que tal vez, o la contención, porque también tiene que ver a veces con una cuestión de contención que necesita, y ahí aparecen las dudas. Entonces, en ese caso pueden ir a estos consultorios y recibir esa respuesta que tal vez nos llega de ese abogado que ya han contratado, ¿no? Exactamente, se pueden dar las dos situaciones, sea que no estén recibiendo la respuesta del abogado que necesitan, o quizás ese abogado sí está respondiendo y la persona le cuesta terminar de entender cuál es su situación. Bien. Entonces es importante también asesorar cuando la persona no tiene razón o las cartas de la ley no están de su lado, para que termine de entender y de asumir sus responsabilidades. También nos han tocado casos así. Terminan haciendo como una especie de terapia. También. Es el proceso de aceptar tal vez un fallo que termina siendo adverso. También es una cuestión de frustración para esa persona, y está bueno el asesoramiento jurídico para que asuma que las instancias
se dieron como se tenían que dar y bueno, ese fue el resultado. Exactamente. Nosotros no somos terapeutas, pero sí desde el año 2017 tenemos un nuevo plan de estudio que ha incorporado el aprendizaje por competencias. Y parte del aprendizaje por competencias es que el abogado no solo se forme desde lo técnico, sino que pueda contener a la persona, porque muchas veces llegan personas con dramas familiares o terminan llorando o terminan contando una larga historia. Sí. Entonces la capacidad de escucha, la capacidad de contención es muy importante y hoy la Universidad Nacional de Cuyo está formando sus abogados desde el aprendizaje por competencias, no solo desde lo técnico, sino también como profesionales mucho más completos. Desde lo humano, ¿no? Exactamente. Que tanto nos hace falta. También hay asesoramiento para personas con discapacidad y para adultos mayores. Contanos de qué se trata eso. Exactamente. Los consultorios tienen varias áreas. Las personas que llegan a nosotros pueden pedir un turno para problemas del área civil, laboral, sí, de familia, para el de derecho penal, por ejemplo, o también si tienen dudas respecto de una instancia de mediación, cómo se tienen que manejar. Y desde hace muy poquito, desde el mes pasado, se ha realizado un convenio con la Defensoría de las Personas con Discapacidad de la provincia de Mendoza, de manera que una vez a la semana van a poder recibir esta misma asistencia, este mismo trabajo que hacemos desde los consultorios, lo van a poder recibir personas con discapacidad y adultos mayores. No en la sede de la facultad, sino en la calle Gutiérrez 51, donde está la Defensoría de las Personas con Discapacidad. Bien, entonces en ese caso, ahí sería el lugar para ir a recibir ese asesoramiento. Y el resto, el que funciona, digamos, normalmente en otro lugar, ¿dónde lo hacen? ¿En la Facultad de Derecho? En la Facultad de Derecho, pero déjame destacar que para solicitar turnos, sí, en el caso de la asistencia a personas con discapacidad, pueden llamar sí, de lunes a viernes, de 10 a 12, al 449-4104, sí, que es el teléfono de extensión y vinculación de la Facultad de Derecho, y para el resto, eso para discapacidad. Y para el resto de las áreas tienen 3 vías de conectarnos. Sí, a ver. Ese teléfono o un sistema de autogestión de turnos accediendo a la página web www.derecho.uncuyo.edu.ar. Es una página de lenguaje accesible y llano, donde los va guiando para que puedan reservar su turno. Y si no, por supuesto, personalmente, en el primer piso de la Facultad de Derecho está la Secretaría de Extensión y Vinculación y pueden solicitar su turno ahí. Me quedo también con el tema de las personas mayores, porque también se da una situación por ahí de que tienen tal vez cierto inconveniente, algún problema les surge y tienen hasta temor a veces de ir a recibir asesoramiento, se encuentran desorientados. Digo, a partir justamente de este asesoramiento, la intención es guiarlos, ¿no? Y me parece que está bueno que la gente lo tenga claro, porque a veces está la necesidad, pero no sabemos a dónde recurrir. Exacto, todos tenemos que tenerlos claros, no solo los profesionales desde los consultorios, sino todos los ciudadanos. Tenemos que tener claro que así como los niños o las personas con discapacidad, los adultos mayores son una parte vulnerable de la población. Exacto. Y necesitan ayuda. ¿Cuántas veces nos han parado por la calle, quizás para cruzar una calle, para leer un cartel que no se lee? Entonces, son un sector vulnerable de la población, están especialmente protegidos por la Convención Interamericana de Protección del Adulto Mayor, y esta convención recientemente ha sido elevada a jerarquía constitucional por nuestro país. Entonces, para que dimensionemos el nivel de la importancia y de este colectivo y la asistencia que tiene que recibir. La última pregunta, porque ya nos tenemos que ir a un corte, pero después vamos a repasar nuevamente los teléfonos para que la gente se quede ahí del otro lado, digamos, con el dato que seguramente quieren, que es el teléfono. La pregunta que te hago es, vos me decías que son unos 600 casos que están atendiendo por año, de todo tipo, ¿no? Me imagino que hay, bueno, vos mencionabas recién, civil, de todo tipo de asesoramiento que pide la gente, ¿no? Exactamente. Para darte ejemplos, por ejemplo, en el caso de que muera alguien en la familia y haya que hacer una sucesión, no saben las personas si tienen que heredar o no, o a veces vienen convencidos de que heredan y no es el caso. Mismo cuando han comprado un inmueble y vienen con los papeles de esa compra, los famosos acá tengo los papeles, que generalmente, bueno, no son papeles regulares o no es la escritura pública como debe ser.
También en temas de familia, por ejemplo, conflictos intrafamiliares, por ejemplo, en relación a los alimentos de los menores, a un régimen de visita, o también respecto de los adultos mayores que hablábamos, quién administra los bienes de esos adultos mayores cuando hay conflicto entre los hijos. Sí. En el área penal, si tenemos un familiar que está detenido, procesado, imputado, condenado, ¿cuáles son las distintas situaciones que esa persona atraviesa y qué derechos le asisten? Para el área de mediación también puede, en una primera instancia, asesorarse respecto de cómo es una instancia de mediación. Cómo debe enfrentar esa instancia, ¿no? Exactamente, la gente se pregunta, va con incertidumbre, con miedos y a veces también puede llegar hasta a darse esa instancia de mediación en la misma facultad. Bien, muy interesante entonces el trabajo que vienen haciendo. Repasamos cómo pueden hacer para comunicarse y tener acceso a este asesoramiento jurídico. Exactamente, en una primera instancia sería accediendo al sistema de autogestión de turnos por la página web de la facultad, www.derecho.uncuyo.edu.ar, sino por vía telefónica al 449-4104 o personalmente en el primer piso de la Facultad de Derecho. Bueno, muchísimas gracias, Blanca, porque está bueno saber estas cosas que pasan hace un montón de tiempo, que son un servicio que lo brinda la universidad y por ahí no estamos al tanto, ¿no? Me parece que está bueno poder comunicarlo. Así es que muchas gracias por el servicio que ya están dando y, bueno, éxitos para el año que viene. Gracias, Claudia. Los esperamos a todos. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a vos. Así pasaba Blanca Mangione, doctora Blanca Mangione, que venía a hablar del asesoramiento jurídico que lleva adelante la Facultad de Derecho. Bueno, ya saben, todo tipo de asesoramiento y a partir de un convenio están asesorando también a personas con discapacidad desde hace un tiempo esta parte y a adultos mayores. Nos vamos a una pausa, enseguida volvemos.